Hoy vamos a comenzar a ver el tema del movimiento de cuerpos a través de fluidos viscosos. La recapitulación que podría hacer a modo de presentación es, recuerden que cuando tratamos el péndulo simple, cuando elaboramos el modelo del péndulo simple, uno de los supuestos que hacíamos era que la única fuerza que actuaba era la fuerza peso y la tensión en el hilo, ¿sí? Y se despreciaba cualquier otro tipo de interacción. ¿Qué estamos despreciando especialmente ahí? Al decir que solo actúa la fuerza peso y la tensión en el hilo. ¿Qué no estamos teniendo en cuenta? La fricción del aire. Exactamente. Cualquier interacción con el aire está siendo despreciada, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a tratar de enfocar cómo actúan los cuerpos moviéndose a través de fluidos. ¿Sí? Como para reflexionar y ver qué tan importante puede ser despreciar una interacción con un medio fluido. Nosotros hemos probado experimentalmente que para ese caso, para el caso del movimiento del péndulo formado con una plomada de albañil y un hilo, se lo podía aplicar al modelo del péndulo simple bastante razonablemente, ¿no es cierto? Esa creo que es la conclusión a la que la mayoría ha arribado o va a arribar. Bueno, pero hay otros casos donde no queda para nada bien considerar que no hay un medio fluido dentro del cual se está moviendo un cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, ustedes han visto, están viendo ya el PowerPoint, ¿no? Ahora lo paso a modo. Sí, profe. Bien, Sí, entonces, ajá. continuamos con el estudio experimental de sistemas físicos y representaciones gráficas, y ahora nos vamos a enfocar en el movimiento de cuerpos a través de fluidos. ¿Se enteraron ayer de la noticia, de esta noticia? Del Sí. granizo que cayó en el Timbó. Sí, profe. Es impresionante, ¿no? No, Miren, ¿no se enteró, niña? Bueno, después mire, no, busque. yo no. Ah, bueno, después busque en los medios la granizada en el Timbó y va a ver cosas impresionantes como esta. Todo eso blanco que está ahí es granizo, jóvenes. Es granizo que cayó ahí en la localidad del Timbó. Hacia la izquierda, no sé si ven, por detrás de los árboles también se ve blanco. O sea que todo el campo, en muchos kilómetros cuadrados, quedó cubierto por una capa bastante gruesa de granizo. Bueno, ¿sabemos qué es el granizo? ¿Cómo se forma? ¿Por qué cae el granizo? ¿Alguien tiene una ¿Es idea? agua congelada o no? Claro, es hielo, ¿Es lluvia es hielo. congelada? Sí, es hielo. Ahora, ¿dónde está la cubetera donde se hacen estos cubitos de hielo? ¿En la nube? En la atmósfera. ¿En dónde? En la atmósfera. En la atmósfera, en las nubes, dijo alguien, sí. Justamente, vamos a mirar, la fábrica de granizo son estas nubes descomunales, que se llaman cumulus nimbus en latín o cumulonimbus en castellano, que son formaciones nubosas que se dan cuando una gran masa de aire caliente y húmedo recibe la llegada de una masa de aire frío, bastante más frío. Entonces, el aire frío es más denso que el aire caliente y se mete como cuña debajo de la masa de aire caliente y produce elevación de corrientes. A la vez el aire caliente, que es menos denso, tiende de por sí a ascender. Entonces se forman fuertes corrientes ascendentes y fuertes corrientes descendentes en la región del encuentro entre estas dos grandes masas de aire. Aquí, bueno, el título que tiene esta ilustración está en inglés, dice
tormenta eléctrica productora de granizo, ¿sí? Tormenta eléctrica productora de granizo. El aire frío es el que viene en forma de un frente, una masa de aire que llega a un lugar donde está estacionada una masa de aire cálido. Por eso acá dice que esta es la dirección de movimiento de la tormenta. La tormenta se está moviendo de izquierda a derecha, porque desde la izquierda está viniendo una masa de aire frío y choca con esta masa de aire cálido y húmedo. El efecto es este que estoy mostrando, ¿no? Se forman estas enormes corrientes de aire ascendentes y descendentes. Y en superficie nosotros vivimos acá, en este mundo bidimensional, aquí abajito estamos nosotros, percibimos fuertes vientos. Según en qué lugar de la tormenta cambia la dirección en que sentimos los vientos. Si estamos hacia la zona del aire caliente, vamos a ver que el viento viene desde el lado de allá, de donde viene el aire frío. Pero si estamos debajo de la región donde está ya la masa de aire frío, vamos a sentir que el viento sopla en sentido contrario al que se mueven las nubes. Eso es porque abajo las corrientes de aire son cambiantes y generalmente en la zona central son muy arremolinadas y hay fuertes ráfagas. Estas son las típicas tormentas de verano. Estas nubes, estos cumulonimbos, tienen una inmensa actividad eléctrica porque este gran movimiento de masas de aire produce un gran movimiento de moléculas de vapor de agua entre sí y las moléculas que forman también los gases del aire se chocan entre sí y en ese choque se producen ionizaciones y gran acumulación de carga eléctrica que se puede descargar entre distintas partes de la nube. Por eso normalmente uno mira un cumulonimbo y se ve adentro que están explotando los relámpagos, ¿sí? Y a veces las descargas caen a tierra, son unas tremendas tormentas eléctricas. Por eso en inglés se les llama thunderstorm, tormentas de trueno, ¿sí? Thunderstorm, porque van acompañados de una inmensa actividad eléctrica, todo producto del movimiento de estas grandes masas de aire. Obviamente, ante la presencia del aire frío, el contenido de humedad que había en la masa de aire caliente es lo que se condensa y forma la nube, ¿no? Esto empieza a formarse inicialmente como nubes cumulosas, así algodonosas, que de a poco comienzan a subir y cuando uno ve que se está armando una torre como esta, ya sabe que ahí se está armando una grosa, ¿no? Y ya de entrada eso va acompañado de vientos importantes y ya puede haber una actividad eléctrica importante. Bueno, veamos cómo es la vida de un grano de granizo. Resulta que alguna molécula de agua puede ser arrastrada por las corrientes ascendentes, ¿sí? Y a medida que asciende, la temperatura del aire va bajando muy rápidamente, porque el aire es una sustancia que se llama diaterma o diatérmica. El sol no calienta directamente una masa de aire. Los rayos del sol atraviesan muy fácilmente la masa de aire prácticamente sin interactuar. Para que se caliente el sol tiene que calentar el piso primero, el suelo, y el aire en contacto con el suelo, ahí se calienta, ¿sí? Por eso demora mucho en cambiar la temperatura. Después de muchos días de frío, demora bastante en cambiar la temperatura si es que no viene una masa no viene una masa de aire cálido de otro lugar de las proximidades, ¿no? Si la masa de aire frío se mantiene y solo se va calentando de a poquito con el sol, es muy lento el proceso de calentamiento. Bueno, entonces, a medida que nos alejamos del piso, el aire se enfría muy rápidamente. Entonces, gotitas de agua que son arrastradas por las corrientes ascendentes pueden llegar a regiones donde la temperatura ya está por debajo del punto de congelación y se congela. Entonces, podemos tener como comienzo gotitas de agua del orden de unos 5 milímetros de diámetro que se ha congelado. Es decir, tenemos un embrión, como le dice acá la ilustración, un embrión esférico, que es una gotita de agua de unos 5 milímetros de diámetro que se ha congelado. Está livianita que las corrientes de aire la pueden arrastrar.
asciende y llega a regiones donde hay muchas de estas gotitas congeladas que pueden empezar a pegarse unas contra otras. Y empieza a formarse granos, que son acumulación de embrioncitos, ¿sí? Y que van tomando volumen y masa, ¿sí? Puede ocurrir que en un momento ya adquieran tanta masa que puedan empezar a caer por efecto de su propio peso, pero pueden volver a ser arrastrados por corrientes ascendentes, volver a ascender, se vuelven a pegar más granitos chiquitos de hielo, y lo que era inicialmente un embrioncito de 5 milímetros ya está haciendo una pelotita así con este aspecto como estrellado, porque quedan pegaditos los otros granitos de hielo sobre la superficie, y adentro el núcleo inicial que se va agrandando, y luego de varios ciclos de ascensos y descensos por la columna central de la nube, puede llegar a tener un tamaño bastante grande, ¿sí? Y acá se lo ve al corte, al grano de granizo ya desarrollado, y en ese corte se ve una sucesión de capitas. En el centro quedó el embrioncito inicial revestido de sucesivas capas de hielo, que fueron las capas que se fueron formando en las sucesivas idas y venidas por las corrientes ascendentes y descendentes dentro de la nube. En algún momento el tamaño del grano es suficientemente grande como para que su peso ya lo haga caer. Y tenemos entonces la caída del granizo, ¿sí? Justamente en la zona más o menos central de la tormenta es donde se da la probabilidad más alta de granos de granizo grandes. Hacia la cola fría de la tormenta hay más que nada granizo pequeño y mucha lluvia. Y hacia el lado caliente de la tormenta puede no haber precipitación. Entonces, lo peligroso es estar o que nos llegue la zona central de la tormenta, ¿sí? Porque esto se va moviendo. O sea que a veces uno está tranquilo en el jardín, oyendo los pajaritos, llega la tormenta y de golpe y porrazo estamos en el centro de la tormenta y nos caen tremendos cascotes de hielo, ¿sí? ¿Han entendido la idea, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. este es el fenómeno climático que da lugar a las tormentas de granizo. A veces solo es precipitación, a veces los cumulonimbos no generan hielo, por suerte, porque la granizada es potencialmente una desgracia, ¿sí? Produce mucho daño el granizo, si bien forma parte del ciclo natural. Los agricultores sufren mucho cuando llega esta temporada y empieza la amenaza de granizo. Sobre todo los agricultores que se dedican a cultivar plantas en donde lo aprovechable es la hoja, porque justamente son las hojas las que resultan más dañadas, ¿sí? Bueno, y los frutos, no te digo nada. Ok, sigamos. Aquí tenemos evidencia de que estos modelos de la formación del granizo son reales. Acá se ve, por ejemplo, un grano de granizo donde, no sé si alcanzan a percibirlo ustedes viendo en los medios en que están viendo, pero se ven las sucesivas capitas, ¿no? Como que cambia la transparencia del hielo. La capa externa es bien transparente, después viene una capa un poco más opaca, después otra capita transparente, otra capa opaca. Y esto es por las sucesivas etapas de formación del granizo a lo largo de los rulos de subida y bajada que hace el germen de granizo en la tormenta. Y aquí llegó a caer un grano de granizo en la etapa de formación, cuando se estaban agregando nuevos cristales de granizo al núcleo inicial. Entonces cayó este granizo con esta forma estrellada, ¿sí? Entonces no siempre termina de formarse con simetría esférica el granizo u ovoide. A veces cae así a medio formarse. Dependerá de las condiciones dentro de la tormenta.
Bueno, lo que ya tenemos idea de cómo es la circulación de los vientos, de las corrientes de aire, pero lo que tiene de interesante es esta diapositiva es la escala de tamaño de un cumulonimbo, ¿sí? Acá está la estructura de la tormenta. También mostrándonos que el aire frío viene de este lado, la tormenta avanza hacia la derecha, el aire caliente asciende, y esta forma de yunque, anvil quiere decir yunque, esta cabeza en forma de yunque se da cuando la masa de aire caliente choca con aire muy frío, 60 grados bajo cero o menos, a una altura que se llama de tropopausa, que está a 11.000 metros de altura, ¿no? Y ahí se forma esta cabeza de yunque. El pico del cumulonimbo puede llegar hasta los 14.000 metros. Y nosotros estamos aquí abajito, ¿sí? O sea que lo que nos cae está viniendo de mucha altura, ¿no? Acá está la escala en kilómetros directamente, ¿sí? O sea que miren, la base de la tormenta está a unos 2 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Y el pico del cumulonimbo está a 14 kilómetros. Bueno, yo voy a tomar prestada esta escala. Vamos a la diapositiva donde veíamos la génesis del granizo y le vamos a pegar la escala de alturas de la otra foto que estaba a la misma escala, ¿ves? Acá la pegué, puse el 0 a nivel del piso, porque lo que me interesa saber es más o menos desde qué altura nos está cayendo el granizo ya formado, ¿sí? Entonces, pegando esta escala aquí en la foto podemos sacar que el granizo típicamente está cayendo desde 7 kilómetros de altura, ¿sí? Ahí es cuando en un cumulonimbo típico, obviamente esto puede cambiar dependiendo de las condiciones, pero típicamente el granizo ya alcanza un tamaño como para caer a los 7 kilómetros de altura. Bueno, entonces les propongo el siguiente ejercicio. Calculemos la velocidad de llegada a tierra de granizo que se forma a 7.000 metros, tal como lo predice el modelo de caída libre. ¿Alguna vez han visto en la teoría lo que es la caída libre? Sí, en física 1. Claro, han visto en física 1. ¿En qué consistía el movimiento que llamamos de caída libre? ¿Cuáles eran los supuestos que se hacían para la caída libre? Y si es solo caída libre, la componente de la velocidad solo va a ser ni, la aceleración va a ser la gravedad. Solo va a haber movimiento en la dirección y la aceleración va a ser la de gravedad. Eso es porque estamos diciendo que sobre un cuerpo de masa m, la única fuerza que actúa es la fuerza peso. Ese es el supuesto inicial. Está a una altura I sub 0, entonces, como la única fuerza que actúa es el peso, podemos plantear que es un movimiento uniformemente variado, ¿no es cierto?, con aceleración g. Entonces, si es un movimiento uniformemente variado, podemos usar las ecuaciones de la cinemática que nos describen el movimiento uniformemente variado. La posición en algún instante t va a ser la altura inicial I sub 0 menos un medio de g por t al cuadrado. Estamos poniendo menos porque esta altura I va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces a I sub 0 se le va restando estas cantidades que van variando con el cuadrado del tiempo, ¿sí? Y la velocidad, como nos decía recién el joven, va a ser la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo, ¿sí? Ahora, cuando este cuerpo, que estamos suponiendo que es un grano de granizo, y donde la altura inicial es 7.000 metros, o sea, cuando llega a la altura 0, cuando cae a tierra, el tiempo que ha transcurrido viene dado por la primera ecuación igualada a 0, ¿no es cierto? Cuando la altura se hace 0. Entonces ahí podemos despejar el tiempo. ¿Cuánto demora en caer ese cuerpo desde la altura de 0? Y la ecuación general es 2 veces I0 sobre la raíz de 2 veces I0 sobre la gravedad, ¿no es cierto? Si yo lo particularizo para los 7.000 metros de altura, el tiempo de
de caída desde 7.000 metros en caída libre es de 37,8 segundos. ¿Sí? Ahora, si con este tiempo voy a la ecuación de la velocidad, pongo entonces cuál va a ser la velocidad en el instante final de llegar a la Tierra. Y me da nada más ni nada menos que 370 metros por segundo. O sea, el granizo desde 7.000 metros en caída libre, o cualquier cuerpo desde 7.000 metros en caída libre, va a llegar con esta velocidad de 370,4 metros por segundo. Pasado a kilómetros por hora, son 1.332 kilómetros por hora, jóvenes. Esto es lo que predice el modelo de caída libre. ¿Sí? Bueno, ¿será así? ¿Será que el granizo que se forma en un cúmulo nimbo cae como caída libre y bombardea lo que está debajo con proyectiles que van a 1.332 kilómetros por hora? ¿Tiene sentido eso? Fíjense, para comparar, Harrison Ford en la película Blade Runner, disparando una pistola. Una bala viaja a 1.080 kilómetros por hora. Una bala, jóvenes, viaja a 1.080 kilómetros por hora. En el aire, la velocidad del sonido es 1.234 kilómetros por hora. Aquí está el diagrama de un caza de reacción en el momento de producir la ruptura de la barrera del sonido, cómo se forman nubes de vapor cuando el avión rompe el cono de ondas de sonido. Eso es romper la barrera del sonido, ¿sí? 1.243 kilómetros por hora. Y nosotros estamos sacando que nuestro granizo viaja a 1.332. O sea, más rápido que una bala y más rápido que el sonido. O sea que cuando graniza es como que alguien nos está agarrando a tiros desde el cielo. Es demasiado. Es demasiado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conclusión sacamos, jóvenes? No estamos analizando el rozamiento, muchas cosas, ¿no? El rozamiento con el aire, no lo estamos tomando en cuenta. Exactamente. En otras palabras, la caída de granizo no se puede describir mediante el modelo de caída libre, ¿sí? Nunca. Pero también el granizo está hecho de agua, digamos, y el agua será algo que funde a temperatura ambiente, el granizo va perdiendo masa también. No es tan importante eso, me parece, porque si usted se fija, la masa no es importante, porque la aceleración de la gravedad es independiente de la masa. O sea, cualquier cuerpo cae a la misma aceleración. O sea que aunque venga perdiendo masa en el camino, va a llegar con la misma velocidad. Claro. En caída libre, ¿no? En caída libre estamos hablando. Entonces lo que no vale es tratar de describir la caída de granizo con el modelo de la caída libre. Esa es la conclusión, eso es lo que está mal. Tratar de representar este fenómeno de la caída de granizo, que cae desde una altura tan grande, 7.000 metros, suponiendo que podemos despreciar 7.000 metros de atmósfera, ¿sí? Entonces, obviamente, no vale esa suposición. No se puede tratar la caída de granizo con el modelo de caída libre, porque llegamos a una predicción completamente absurda. No quedaría nadie vivo debajo de una granizada, jóvenes. Si cada granito de hielo, pónganle que pese 5 gramos nomás, calculen la energía cinética que tiene cuando viaja a 1.300 kilómetros por hora. Nos da un granizo en la cabeza y nos abre el coco, jóvenes. Y sí produce daño, sí nos hace bollo en los autos, sí nos rompe los vidrios, sí destruye cosechas, pero no mata a nadie. O sea que sí cae con alguna velocidad importante, puede ser dañino, pero no 1.300 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la falla aquí es querer describir un fenómeno físico con un modelo que no le corresponde, un modelo que no representa realmente al sistema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que considerar
la presencia del aire, por lo menos para lo que es caída de granizo, ¿sí? Porque nuestro péndulo simple no pasaba nada con despreciarlo al aire. Al péndulo simple le venía fenómeno. Lo despreciamos al aire y nos salió una predicción bastante buena, ¿o no? ¿Cómo le salieron los gráficos del periodo al cuadrado en función de la longitud? Bastante lineal. Bastante lineal. Dentro del error, bastante bien. Bien, bien, exactamente. O sea que dentro del error es aplicable el modelo. Entonces, dijimos en aquellas conversaciones filosóficas que los modelos físicos tienen rangos de validez, rangos de aplicación. Entonces, obviamente, para el péndulo ese sencillo que medía 1 metro y chirola nomás de piolín con una plomada, andaba perfecto la hipótesis de que no había aire. Pero para un grano de granizo que cae de 7.000 metros, no anda, porque llegamos a un resultado absolutamente carente de sentido. Nos está diciendo que el granizo llega a 1.332 kilómetros por hora. No va, ¿no es cierto? Entonces tenemos que refinar para estos casos o para algunos casos particulares, donde la presencia del fluido no se puede despreciar, tenemos que afinar los modelos y ver cómo es el movimiento de los cuerpos a través de los fluidos, ¿sí? ¿Y por qué digo fluido? Vamos a empezar a mirar ahora. ¿Qué son los fluidos, jóvenes? Acá tengo 3 definiciones según 3 fuentes, ¿sí? En una primera definición nos dice que un fluido es una sustancia que presenta fuerzas de atracción débiles entre las partículas, ¿no? Entre partículas. Los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor o líquido. Esta fuente es de esta página web, ambientec.org/fluido. Dice, es una sustancia que presenta fuerza de atracción débil entre partículas. ¿Qué partículas serán estas? No está muy linda la definición, ¿no? ¿Qué partículas son estas? ¿A qué se refiere con atracción débil entre partículas? ¿Moléculas? Exactamente, las moléculas que componen esa sustancia, ¿sí? Un fluido es una sustancia, entonces, que presenta fuerzas de atracción débiles entre las partículas que lo constituyen o entre las moléculas que lo componen. Algo así podría haber sido y quedaba más lindo, ¿no es cierto? Más claro. Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre gas y vapor? ¿Por qué pone gaseoso, vapor o líquido? No es muy linda esta definición, pero ¿vieron cuando vieron termodinámica, vieron la diferencia entre vapor y gas? Es cuando el líquido y el gas están en equilibrio termodinámico, ¿cómo sería? A ver. Bueno, esta diferencia viene de una época en donde empezaba a avanzar la termodinámica y se empezó a reconocer que algunos gases se podían condensar. Entonces, a los gases condensables se les llamaba vapores. Es decir, si yo descubro un gas nuevo y veo que enfriándolo lo suficiente o aumentando la presión lo suficiente lo puedo pasar a fase líquida, a ese le llamo vapor, porque es un líquido que ha pasado a fase vapor, o sea, un líquido que se evaporó. Por eso arbitrariamente se le dice vapor. Como nosotros decimos vapor de agua, cuando hierve el agua y el agua pasa a estado gaseoso, le llamamos vapor de agua, ¿sí? Y se le llamaba gas a todas las sustancias en estado gaseoso que no se podían condensar. A eso les decían que eran permanentemente gases, que era imposible condensarlos. Bueno, no existe tal cosa. Desde este punto de vista, todos los gases son vapores, porque hasta ahora ya se pudo condensar todo, ¿sí? Pero bueno, entonces, digamos en general que no hace falta distinguir entre vapor y gas, ¿sí? Con decir gas está claro. Entonces, esta definición no es muy buena, ¿no? Veamos esta otra. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Esta fuente es la famosa Wikipedia. Wikipedia elige hablar de fluidos como un medio continuo. ¿Qué quiere decir la palabra medio en física?
¿Qué es un medio? Entorno. El entorno, exactamente. La porción de espacio con materia o sin materia donde se está desarrollando algún fenómeno físico, ¿sí? Si nosotros nos sumergimos en el mar, nos metemos a un medio líquido, ¿sí? Es una porción de espacio muy grande que es donde la sustancia principal es el agua. Nos metimos en un medio líquido. Si salimos a la superficie, volvemos a la playa, estamos de nuevo en un medio gaseoso, hemos salido a la atmósfera, ¿sí? Si nos subimos a un cohete y nos vamos al espacio, estamos en el vacío, estamos en un medio donde no hay materia, probablemente solo haya radiación, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con medio, el espacio, el entorno donde transcurre algún fenómeno, alguna cosa que uno está describiendo. Entonces, Wikipedia enfoca la definición de fluido como un medio que le llama continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Bueno, que no se interrumpe, ¿sí? Que yo me puedo mover grandes distancias y estoy siempre con el mismo entorno, estoy atravesando siempre la misma sustancia, ¿sí? Entonces, y también destaca que las partículas que lo forman interactúan entre sí con fuerzas de atracción débil. Y la tercera definición, ya tomada del Serway y Jewett, ¿lo han visto alguna vez este libro? No. Tuve que apelar al Serway y Jewett porque Sierra-Szymanski no da una definición de fluido. Empieza a hablar de fluido, pero no da una definición. En cambio, Serway y Jewett empiezan dando una definición de fluido. Un fluido es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente. O sea, suena medio contradictorio, ¿no? Ordenan aleatoriamente. O sea, justamente si es aleatorio no hay orden. Pero bueno, se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas. Cohesivas quiere decir de atracción, que producen cohesión. Cohesión quiere decir unión, ¿sí? Entonces, fuerzas cohesivas son fuerzas atractivas débiles. Y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Es decir, si yo lo tengo al fluido metido en un recipiente, las partículas de ese fluido se mantienen unidas también por acción de las paredes de ese recipiente contenedor, ¿sí? Tanto líquidos como gases son fluidos, ¿sí? Bueno, entonces, con tres definiciones de más pobre a más precisa, nos hacemos una idea clarita de lo que son los fluidos, ¿no es cierto? Son entonces aquellas sustancias que están formadas por moléculas que interactúan entre sí con fuerzas débiles. Quiere decir que son fuerzas que pueden ser fácilmente superadas por otras. Es decir, yo puedo producir separación de las moléculas de un fluido sin realizar mucho trabajo externo, ¿sí? Y Serway y Jewett destacan la necesidad o destacan la importancia de tener un contenedor, es decir, un recipiente que mantenga unidas estas moléculas. Bueno, veamos entonces qué caracteriza a los fluidos y qué los diferencia de los sólidos. También de Serway y Jewett saqué esta tablita como resumen. Una sustancia sólida tiene la característica de que siempre tiene un volumen y una forma definidos, ¿sí? Un pedazo de sólido tiene un volumen perfectamente definido y tiene una forma definida, ¿sí? Yo para cambiarle la forma debo realizar algún trabajo externo. Y para modificar el volumen tengo que quitar o agregar materia, ¿sí? Un líquido es un estado o es una sustancia que tiene volumen definido, pero tiene forma indefinida, es decir, no tiene forma propia, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos en el secundario de los líquidos? ¿Qué decíamos de la forma de los líquidos? ¿Qué forma tiene un líquido? Se adapta al recipiente. Claro, exactamente. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Por eso tiene forma indefinida. Pero el volumen está definido. Es decir, si yo tengo 1 centímetro cúbico de agua, será 1 centímetro cúbico de agua. Así lo ponga en un recipiente en forma de cubito, en forma de tubito,
en forma de pirámide, en la forma que sea, la forma será la del recipiente que la contenga, pero el volumen está definido. Siempre será 1 cm³ de agua, ¿está? O 1 litro, o 200 litros, ¿sí? Y los gases no tienen ni volumen ni forma definida. ¿Cómo es esto que no tienen volumen definido? Y no, porque si yo tomo una ampollita con una cierta cantidad de gas, la meto en un recipiente más grande y la rompo a la ampolla, ¿qué pasa con el gas? Ocupa el volumen disponible. Ocupa todo el volumen disponible, exactamente, ocupa todo el volumen disponible. Y si yo a ese recipiente inicial lo empiezo a aplastar en todas direcciones y lo empiezo a comprimir, el gas se comprime. Entonces también puede cambiar su volumen. Y tampoco tiene forma, porque también tendrá la forma del recipiente en el que lo puse, ¿sí? Entonces, líquidos y gases son lo que llamamos fluidos. ¿Está? Esto ya nos deja un perfil bastante claro de lo que entendemos por fluido, ¿no es cierto? Ya tienen una buena representación mental de lo que son fluidos. ¿Así es? Sí. Muy bien. Bueno. Vamos a ver entonces qué fuerzas actúan cuando metemos un cuerpo dentro de un fluido, ¿sí? Ahora tenemos que pensar en que están los fluidos, no nos podemos hacer los tontos. Están los fluidos, entonces tenemos que ver qué acción hacen los fluidos sobre los cuerpos. Una primera acción es la de presión hidrostática, es decir, yo sumerjo este cubito en un recipiente con un líquido, ¿y qué hace el líquido? Le ejerce una presión igual en todas direcciones, uniforme. Esto viene del hecho de que en los fluidos el fluido no puede resistir esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este bloquecito aquí afuera, lo tengo acá arriba, y empiezo a bajarlo, cuando tomo contacto con la superficie, no va a pasar como si yo tuviera, por ejemplo, un bloque de hielo. Si yo en el bloque de hielo apoyo este cubito y quiero que el cubito se meta dentro del hielo, tengo que hacer una tremenda fuerza, ¿sí? Y el bloque va a aplicar esfuerzos de distinta naturaleza y se va a producir entre la zona donde no está apoyado el cubito y la zona donde está apoyado el cubito, se va a producir un esfuerzo cortante. Y el hielo lo va a soportar hasta cierto grado. Recién cuando el esfuerzo de corte supere el esfuerzo máximo, el corte que soporta el hielo, se va a empezar a clavar el cubito. En cambio, el fluido no resiste, no puede ofrecer resistencia a los esfuerzos cortantes. Yo lo meto el cubito dentro del fluido y el cubito se hunde en el fluido, ¿sí? Entonces, como el cubito ejerció fuerza para meterse dentro del fluido, el fluido le devuelve fuerza en todas direcciones, ¿sí? En forma de presión, fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Esto es lo que se llama la presión hidrostática, que es una forma de aplicación de presión que tiende a reducir todo el volumen del cuerpo. Es decir, si este fuera un cuerpito muy elástico, por ejemplo, si fuera un globito de una goma muy blandita, mientras más profundo lo vaya metiendo, más chiquitito se va a ir haciendo, preservando la forma cúbica, porque la presión actúa uniformemente en todas direcciones, entonces se va a ir deformando uniformemente en todas direcciones, y va a seguir siendo un cubito, pero se va a ir siendo cada vez más chiquitito, ¿sí? Eso ya vamos a ver, cómo varía la presión con la altura. Acá está, el aumento de la presión con la profundidad. Supongamos que tenemos un recipiente ahora bastante más profundo, ¿no? Este es un tanque donde, para indicar que es una cosa grande, acá hay olitas en la superficie. Bueno, y tomo un cilindro de volumen de líquido, del mismo líquido, yo solamente considero la forma cilíndrica, me imagino que esto es una porción homogénea de ese líquido en forma cilíndrica, ¿no? Le llamo P sub 0 a la presión que está actuando en la cara superior, y le llamo P
a la presión que está actuando en la cara inferior. La cara superior se encuentra a una profundidad D medida desde la superficie, D de dedo, medida desde la superficie. Esta es la cara superior de ese cilindro imaginario que estoy considerando dentro del seno de este líquido, ¿sí? La cara inferior está a una profundidad D más H, ¿sí? Ahí a esa profundidad está la cara inferior. Tanto la cara superior como la inferior tienen área A, ¿sí? Porque es un cilindro, entonces esta superficie circular es igual a esta superficie circular. Tienen área A. Y la masa de líquido encerrada por este volumen cilíndrico tiene un peso, que es, la masa de líquido contenida en ese cilindro imaginario, multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Aquí está puesto el versor J. Ustedes conocen los versores, ¿no es cierto? Y JK. Sí, profe. Claro, este le llaman J al versor en la dirección I. ¿Sí? Bueno, entonces, el peso, las fuerzas están positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Por eso el peso y la presión en la cara superior son negativos, ¿no? Bueno, entonces, perdón, no es la presión. Pues yo ahora voy a multiplicar la presión de la cara superior por el área de la cara superior, eso me da la fuerza sobre la cara superior. Esa fuerza vertical hacia abajo es la que es negativa, ¿sí? Presión por área da fuerza, ¿no es cierto? Entonces esta es la fuerza que está actuando sobre la superficie superior del cilindro. Y presión por área es la fuerza que está actuando sobre la cara inferior, ¿no? Bueno, si hacemos esta porción de volumen está en equilibrio porque no se acelera, ni sube ni baja. Es una porción arbitrariamente delimitada por una superficie imaginaria cilíndrica, pero que no se mueve. Esto está en reposo, esto está en equilibrio. Nadie lo está agitando al fluido, nadie lo está moviendo, entonces esto está quieto, ni sube ni baja. Entonces, todas las fuerzas que están actuando sobre esta porción de fluido tienen que ser cero. Entonces, las fuerzas que están actuando son la fuerza sobre la cara inferior, P por A por el versor J, menos la fuerza que actúa sobre la cara superior, P sub 0 por A por J, menos el peso de esa masa de fluido encerrada por esa superficie cilíndrica, menos M por G por J. Y eso tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, agrupando aquí los términos, y si suponemos que el volumen, digamos, el fluido es homogéneo, a la masa la puedo poner como la densidad del fluido, a la masa que está contenida en este cilindro de área A y altura H, la puedo poner como la densidad del fluido por el área A y por la altura H, porque A por H me da el volumen, y densidad por volumen me da la masa, ¿sí? Entonces a la masa la escribo como ρ por A por H y por G. Entonces, reagrupando, primero puedo cancelar A en los tres términos, porque está igualado a 0, ¿sí? Cancelo A en los tres términos, reagrupo, y me queda que la presión en la cara inferior, la presión sobre la cara inferior, es igual a la presión en la cara superior más ρ, la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad y por la altura del cilindro. O sea, la altura, esa altura H representa el cambio de profundidad desde D hasta D más H. Es decir que la presión va aumentando a partir de algún valor inicial que uno tome como referencia, como P sub 0, aquí tomado la altura D, la presión va aumentando a medida que aumenta H, ¿sí? A medida que H, que se mide hacia abajo, a medida que H aumenta, la presión va aumentando, ¿sí?
Esa es otra característica que tienen los fluidos. Entonces, si yo sumerjo el cubito aquí arriba, el cubito es suficientemente chiquitito como para considerar que está actuando P0 en todas direcciones, va a estar sintiendo una cierta presión P0 en todas direcciones, ¿sí? Si las dimensiones son suficientemente pequeñas. Si ese mismo cubito ya lo meto acá, va a ser mayor la presión. Y a medida que más adentro me vaya, mayor va a ir siendo la presión a la que va a estar sometido el cuerpito, ¿sí? Bien. Y al revés, pasa lo contrario. Si yo estoy en el fondo, donde estoy sintiendo la máxima presión, y empiezo a ascender, voy a ir sintiendo progresivamente cada vez menos presión hasta que finalmente salga del fluido y ya solo sienta la presión del otro medio que esté aquí afuera del fluido. ¿Comprendido, jóvenes? Entonces, esto es lo que pasa cuando metemos un cuerpo dentro de un fluido. Una de las cosas que pasa cuando metemos dentro de un fluido. Se recibe una presión hidrostática, es decir, una presión en todas direcciones, y esa presión aumenta con la profundidad en el fluido. ¿Sí? Esto está tomado del Serwell-Jewett. Creo que hay algo equivalente en el Cierce-Mansky, pero no me gustó mucho porque en el Cierce-Mansky ponían acá una presión y acá arriba ponían una presión más un diferencial de presión. O sea, ponía como que había más presión del lado de arriba que del lado de abajo. No me gustó. Entonces dije, no. Y busqué otro libro. Pero bueno, si es el Cierce-Mansky el que tienen, bueno, ¿qué va a ser? Otra cosa que nos hace los fluidos, cuando nos metemos en los fluidos, los fluidos nos producen una fuerza vertical hacia arriba, siempre vertical hacia arriba, siempre opuesta a la fuerza peso, que es el empuje de Arquímedes, el empuje de Arquímedes. En inglés se le dice buoyancy force, por eso en muchos libros traducidos del inglés van a encontrar al empuje con la letra B de burro, ¿no? Es de buoyancy. Buoyancy sería efecto de boya. Efecto de boya. Una boya es un cuerpo que está hecho para que flote sobre la superficie de una masa líquida, ¿no es cierto? Entonces, justamente flota por el empuje. Por eso se le llama buoyancy force, o fuerza de efecto boya, qué sé yo. Fíjense, para mantener una pelota de playa, obviamente inflada con aire, tenemos que estar empujándola, ¿no es cierto? ¿Por qué esto, jóvenes? ¿Por qué tenemos que hacer esta fuerza vertical hacia abajo para mantenerla la pelota sumergida? ¿Qué pasa en cuanto la soltamos? Se va para arriba. Se va para arriba, sí, señorita, muy bien. Eso es lo que pasa. La fuerza B es muy superior al peso propio de la pelota porque está llena de aire, entonces muy livianita. Entonces la fuerza de buoyancy es muy superior y nosotros tenemos que equilibrar la fuerza esta haciendo nuestra fuerza F sub G, pechándola ahí con... ¿sí? Si no, la pelota se va. Y acá está cómo se calcula la fuerza de empuje, el empuje de Arquímedes. ¿Sí? Si nosotros volvemos a esta idea y decimos, ajá, yo tengo mi cuerpo acá. La parte de abajo está sometida a una presión que es un poquito mayor que la parte de arriba, porque la parte de abajo está un poquito más profunda que la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces, ponemos así, que esa fuerza vertical hacia arriba es la presión en el fondo menos la presión en la parte superior por el área, ¿sí? Bueno, acá para hacer una pelota es medio complicado calcular el área, pero en un cubito es más fácil. Acá tenemos la presión abajo, la presión de abajo y la presión de arriba. La presión de abajo va a ser mayor, un poquito mayor que la presión de arriba. Entonces, la fuerza neta va a ser la diferencia de presiones multiplicada por el área. Y esa diferencia de presiones justamente va a tener que ver con la altura h del cubito. ¿Ven? Entonces, la densidad del fluido por la altura h
Y por la aceleración de la gravedad me da la diferencia de presiones. Y si multiplico por el área A, me da la fuerza de empuje, la fuerza vertical hacia arriba. ¿Y qué pasa si junto H con A? H con A, si esta es la cara A, tiene área A y esta es la altura H, H con A me forman el volumen del cuerpo. Entonces, la densidad del fluido por el volumen del cuerpo y por la aceleración de la gravedad dan la fuerza que el fluido ejerce vertical hacia arriba sobre todos los cuerpos que se sumergen. ¿Sí? Esto nosotros le llamamos el empuje E, pero como insisto, en muchos libros está con la letra B por el nombre buoyancy force. ¿Sí? Bueno. Aquí les voy a mostrar un pequeño videito casero donde con un experimento muy sencillo se puede demostrar que es real lo del empuje. A ver si lo interpretamos bien. Esto va como desafío y como para que se despierten un poquito. A ver, les muestro mi experimento casero. Ahí tengo una balancita de cocina y un jarrito con agua. ¿Sí? Ahí vemos que tenemos 487 gramos de agua. ¿Pueden anotar? 487 gramos de agua. ¿Sí? Y ahí tengo una piedrita atada con un piolín. Ahí se me salió el piolín. Corten, corten. Ahí volví a poner el piolín. Ahí pesamos. Y vemos que la piedrita con el piolín pesa 46 gramos. ¿Sí? Pregunta. Yo ahora voy a poner la jarra en la balanza y voy a meter la piedra colgada del piolín. ¿Cuánto va a indicar la balanza? A ver, lo voy a parar al video. ¿Cuánto va a indicar la balanza cuando yo meta la piedra colgada del piolín? Recuerden, la masa de agua, 487 gramos. La masa de la piedra, 46 gramos. ¿Cuánto va a pesar la balanza cuando yo sumerja la piedra colgada del piolín? Es decir, que la piedra no toque el fondo, que quede completamente sumergida en el agua, pero no toca el fondo, ¿sí? Queda colgada del piolín. ¿Cuánto va a marcar la balanza? ¿Lo mismo? Lo mismo dice. A ver, fundamenteme por qué piensa que lo mismo. ¿Por qué piensa que lo mismo? Según lo que dice, se cancelarían, digamos, la fuerza por la presión. ¿Qué fuerza se cancelaría con la presión? Me parece que se le está haciendo una ensaladita rusa. A ver, ¿qué fuerza se La cancelaría? fuerza que comprimiría en el objeto que ingresa en el agua. ¿Qué fuerza es? ¿La que acabamos de ver? ¿El empuje? La balanza no marcaría, Me parece. ¿Cómo? ¿Que la balanza marcaría qué? la balanza no marcaría lo que marcó antes de poner la piedra más el empuje que está aplicado sobre la piedra. A ver, ¿por qué dice eso? ¿Por qué piensa que es así? Usted dice que entonces va a pesar más de 487 gramos. O sea, la masa de agua inicial son 487 gramos. Usted dice que voy a leer algo mayor que 487 gramos. Sí, un poco mayor por Un el poco empuje. mayor. Pero no va a ser igual a la masa de agua más la masa de la piedra. No, No, eso dice usted. Muy bien. yo creo que no. Les cuento. No, no crea. No crea. Fundaménteme. No va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la piedra se va a hundir. Sí, la piedra O sea, se hunde. Sí, yo la piedra se sumerjo. hundiría. Claro. Pero yo la tengo colgada del violín, ¿no? Ujú. La piedra está metida en el agua, pero colgada del piolín. No se va al fondo del recipiente. A ver, jóvenes, por ahí, alguien que se le prenda la lamparita. Puede ser que sea porque si yo soltara la piedra, se iría al fondo.
Eso quiere decir que el empuje es menor que el peso de la piedra. Entonces, desde ya, como la densidad del agua es menor que la densidad de la piedra, el empuje va a ser menor que el peso de la piedra. Entonces la piedra se va a ir al fondo. Hasta ahora siempre pasó así, ¿no? Siempre que se tira una piedra al agua, la piedra se fue al fondo, ¿sí? Eso es una experiencia ya cotidiana, ¿no es cierto? No alcanza el empuje del agua para hacerla flotar a la piedra, entonces la piedra se va a ir al fondo. Y si la piedra se va al fondo, la balanza va a indicar la suma de las dos masas. Ahí no hay duda, ¿no es cierto? Ahí no habría duda. Si la piedra se va al fondo, se apoya en el fondo de la jarrita, la balanza me tendría que indicar 533 gramos. ¿Están de acuerdo? Que es 487 de agua más 46 de piedra. ¿Sí? Ahí sería la masa total que es el sistema. Jarrito más agua más piedra más violín, todo al fondo, 533 gramos. El joven que me dice que va a pesar, va a indicar algo más que 487, pero menos que 533. Usted me dijo que eso que va a indicar la balanza va a ser la masa de agua ¿más qué? Más el empuje. ¿Y por qué la balanza va a medir el empuje? ¿Por qué va a medir la masa de agua más el empuje? Por sumatoria de fuerza. Por sumatoria de fuerzas, por sumatoria Energía. por sumatoria de fuerzas, por sumatoria de fuerzas, por Por reacción, en realidad. Por reacción, jóvenes, por reacción, ¿sí? Cualquier cuerpo que yo sumerge en el agüita va a sentir esto. O sea, le va a actuar la fuerza empuje igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por el volumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo la piedra colgada del piolín, igual la estoy metiendo a la piedra, al líquido, y el líquido va a ejercer el empuje. Entonces, la tensión en la cuerda no va a ser la misma que cuando yo la tenga a la piedra colgada en el aire. Cuando yo la tenga a la piedra colgada en el aire, la tensión en la cuerda va a ser igual al peso de la piedra. Pero cuando la meta al agua, la tensión en la cuerda va a ser el peso de la piedra menos el empuje que hace el fluido. Pero como dice nuestro compañero, si el fluido le aplica empuje al cuerpo, ¿qué dice la tercera ley de Newton? A ver, alguien que lo diga. ¿Alguna voz femenina? Si el fluido le aplica la fuerza... Por reacción con Que el cuerpo le va a aplicar al fluido una fuerza de misma magnitud en sentido contrario. Una fuerza igual y contraria. Sí, señor, acción y reacción. Si el fluido le aplica la fuerza B vertical hacia arriba al cuerpo, el cuerpo le va a aplicar la fuerza B vertical hacia abajo al fluido. Y eso lo va a detectar la balanza. ¿Sí? ¿Entienden? Porque al peso del fluido se le está agregando la fuerza de reacción del cuerpo hacia el fluido. ¿Comprenden, jóvenes? A ver, veamos si es verdad. Si no estamos tabeando. $487 gramos. Estamos hablando de masas como si fueran fuerzas, pero bueno. Son equivalentes a través de la aceleración de la gravedad. Ahí se me sale el piolín. ¡Oh! Vuelta a ponerlo. 46 gramos. Entonces, 487 gramos de agua, 46 gramos de piedra y piolín. Y ahora vamos. Agarramos el piolín. Acá no sabía qué filmar. Ahí va la piedra.
Ahí la puse así para que se vea que no estoy haciendo nada raro. Ahí está la piedra entrando en el agua. Y miren, 505 gramos. 505 gramos. ¿Sí? Si se sumara la masa total de la piedra a la masa de agua, tendría que ser 533 y nos da 505. Ahí va de nuevo la piedrita sumergida, 505 gramos. ¿Sí? Si hacemos la diferencia entre esos 505 gramos y la masa de agua, 487, nos da 18 gramos. Nos da 18 gramos. Quiere decir que la piedra tiene un volumen equivalente al que tiene 18 gramos de agua. O sea que la piedra tiene 18 centímetros cúbicos. ¿Sí? Porque esos 18 centímetros cúbicos multiplicados por la aceleración de la gravedad son los que dan la fuerza de buoyancy, la fuerza de empuje vertical hacia arriba, y son los que siente la balanza como reacción de que la piedra le hace al fluido. ¿Han comprendido, jóvenes, o no? ¿Alguien se quedó muy perdido? No, todo bien. Yo entendí. Sí, Bien. yo también, sí se entendió. Lo pueden hacer al experimentito. Está en algunos libros. Entonces lo pueden leer con más detenimiento y van a ver que está bien, que está de acuerdo a todo lo que venimos estudiando, que cumple con las leyes de Newton. ¿Sí? Esto que acabamos de ver obedece estrictamente a las leyes de Newton y es una linda manera de demostrar que existe la acción y la reacción y que existe la fuerza de empuje. ¿Sí? Bueno, si están convencidos de eso, damos el siguiente pasito. Con la fuerza de empuje pueden pasar muchas cosas. Según la relación entre el peso de los cuerpos y la fuerza de empuje, pueden ocurrir estados de equilibrio que correspondan a que el cuerpo flote en el líquido. Por ejemplo, aquí la masa de cuerpo sumergido es tal que el volumen de agua desalojado genera el empuje suficiente para equilibrar la fuerza-peso. ¿Sí? Entonces, si se la levantara un poquito al bloquecito de madera, no quedaría en equilibrio. Cuando yo la suelte, se va a volver a hundir, porque se necesita hundir esta cantidad de madera para desalojar la cantidad de agua necesaria para que el empuje vertical hacia arriba compense al peso vertical hacia abajo y se tenga este estado de equilibrio del bloquecito de madera flotando sobre el agua. ¿Sí? Si yo la hundo a la maderita, el peso de la maderita va a ser menor que el empuje. ¿Sí? Entonces, porque estoy sumergiendo todo el volumen de la maderita, si la maderita ya con la mitad de su volumen le alcanzaba para flotar, si sumerjo todo el volumen de la maderita, va a sobrar fuerza vertical hacia arriba, entonces la maderita se va a acelerar hacia arriba y va a buscar su estado de equilibrio, emergiendo y flotando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? En cambio, si tengo un pedazo de metal, ¿sí? Muy denso, entonces, aunque lo sumerja completamente al pedazo de metal, la masa de agua equivalente al volumen del metal no tiene suficiente fuerza para empujar verticalmente hacia arriba. Sigue ganando la fuerza-peso y el bloquecito de metal se va a acelerar hacia abajo y se va a hundir. ¿Sí? Hay un estadio intermedio, que es, por ejemplo, un submarino sumergido a una profundidad estable. ¿Cómo se hace para que un submarino se sumerja a una cierta profundidad y se quede a esa profundidad? Ni ascienda ni descienda. Bueno, se puede, dentro del submarino hay unos grandes tanques, ¿sí? Que se pueden llenar con agua o con aire. Se puede bombear agua de mar que ingresen e inunden los tanques, o se la puede bombear con aire para que queden llenos de aire. Esos son los tanques que controlan la flotabilidad del submarino. Cuando los tanques están llenos con la cantidad suficiente de aire para que todo el conjunto del submarino, la densidad promedio del submarino,
sea igual a la densidad del agua, el tanque está en lo que se llama una flotación indiferente o flotación a dos aguas. Está flotando a un nivel fijo, a una profundidad fija, y no sufre fuerza neta ni hacia arriba ni hacia abajo. Y se dice flotando a dos aguas porque por arriba está la superficie libre del mar y por abajo está el fondo del mar, y el submarino está flotando ahí a un nivel estable. Si agrega más, si hace entrar más agua a los tanques de lastre, aumenta la densidad promedio del submarino, se hace más denso que el agua, el empuje va a ser inferior al peso y el submarino se va a hundir hasta que llegue a una profundidad donde la densidad media del submarino se iguala a la densidad del agua y ahí se va a mantener. Y si se desaloja completamente el agua de los tanques, el submarino emerge. ¿Sí? Lo mismo pasa con los globos de aire caliente. Aquí hay valores numéricos que a mí me resultaron interesantes. Los globos de aire caliente son membranas de material sintético, muy livianas y muy resistentes, reforzadas con cuerdas de nylon, para conservar la forma, ¿sí? Para no meterle demasiado esfuerzo a las costuras, ¿sí? Y abajo tiene un cesto donde van las personas y se lleva unos tanques de gas butano. Entonces se puede encender una llama de gas butano que calienta el aire y el aire caliente queda encerrado dentro de esta bolsa que es el globo de aire caliente. Entonces, como el aire caliente es menos denso que el aire exterior, cuando todo este volumen de aire caliente, sumado a la canasta donde están las personas y el gas butano, cuando todo eso tiene una densidad promedio menor que la del aire circundante, el globo asciende. Y la temperatura típica para que un globo ascienda en condiciones normales es que el aire tiene que estar a 100 grados. Con el aire encerrado ahí dentro del globo a 100 grados, el globo tiene una fuerza de elevación neta que supera a su peso. El globo sube. Cuando se mantiene la temperatura del aire a unos 95 grados, están equilibradas la densidad del aire con la densidad del aire caliente encerrado por el globo, y se obtiene el equivalente a la flotación indiferente, a la flotación a dos aguas del submarino. El globo ni asciende ni desciende, están equilibradas la fuerza de empuje con el peso de todo el sistema, y el globo se mantiene a una altura constante, y se desplazará con los vientos hacia un lado o hacia otro. Y cuando se enfría por debajo de los 95 grados, por ejemplo, a 90 grados, con el aire a 90 grados, la fuerza de empuje es un poco menor que el peso, entonces el globo va descendiendo. Obviamente no se lo deja enfriar a temperatura ambiente, pues si no el globo cae como pera podrida, ¿no es cierto? Entonces no, la idea es que vaya bajando despacito, ¿no? No queremos que nuestra experiencia de volar en globo termine en catástrofe. Entonces se puede dejar de enfriar. ¿Cómo se mantiene la temperatura del aire? Prendiendo y apagando de manera intermitente la llama de butano, ¿sí? O sea, prendiendo y apagando la llama que tenemos acá abajo en el quemador, controlamos la temperatura y por lo tanto controlamos si ascendemos, nos mantenemos a altura constante o bajamos. Es importante saberlo. Aquí arriba hay sensores de temperatura, de manera que ahí uno sabe a qué temperatura está el aire dentro del globo, ¿sí? En la parte más alta, porque el aire más caliente se va a la parte más alta del globo. Entonces, aquí abajo tenemos los instrumentos, donde tenemos las válvulas para controlar el gas butano, tenemos la llama piloto para prenderlo al gas butano, tenemos el medidor de temperatura, y tenemos un altímetro para saber a qué altura estamos sobre el nivel del suelo y a qué velocidad subimos y bajamos, ¿no? Algún acelerómetro tenemos que tener. Entonces, bueno, con eso controlamos nuestro vuelo en globo aerostático usando el empuje, ¿sí? Esto sería empuje en un globo de aire caliente, ¿sí? ¿Comprendido, jóvenes? Ah, miren, el vuelo a altura constante se llama vuelo a nivel, ¿sí? O sea,
boyante neutral, neutralmente boyante. Está boyando neutralmente el globo. O sea, ni asciende ni desciende, está boyando neutralmente. Con eso tiene el bueno a nivel. Positively buoyant, o sea, boyante positivamente, el globo asciende. Y negativamente boyante, el globo desciende. ¿Sí? ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Está lindo para ir a volar en globo, ¿no es cierto? Ahora que ya sabemos cómo funciona. ¿Alguna esta linda experiencia? Yo nunca. Sé que hay lugares donde uno puede ir y volar en globo, pero no lo hice. Tampoco anduve en submarino, pero bueno. No importa. Bueno, vamos. Todo esto era ver cosas estáticas, ¿no? O sea, el fluido no se mueve. El fluido ejerce sus acciones de empuje y de presión estando en reposo. ¿Sí? No se mueve el fluido. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay movimiento respecto del fluido. ¿Sí? Esto que estamos viendo es un estudio en un túnel de viento del perfil de un auto. La idea es ver qué tan buena es la dinámica del auto a través del aire, es decir, qué tan importante puede ser la resistencia que le ofrece el aire cuando este auto quiere andar a cierta velocidad, ¿no? ¿Cómo se hace en el túnel de viento? Bueno, en el túnel de viento se invierte la relación. Como lo que importa es el movimiento relativo entre el aire y el auto, es lo mismo hacerlo mover al auto en el aire que dejarlo quieto al auto y hacerlo mover al aire. Entonces, en un túnel de viento lo que uno hace es mandar aire movido, masas de aire movido a velocidades conocidas, ¿sí? Y eso es el equivalente a que el auto esté andando a esa misma velocidad en la ruta contra el aire quieto, ¿sí? Para ver cómo el aire cambia, cómo el aire se mueve alrededor del auto cuando el auto avanza, se ponen piquitos a distintas distancias cerca de donde está el ventilador que larga el chorro de aire, se ponen piquitos que largan hilitos de humo, ¿sí? Entonces, estos son los hilitos de humo llevados por el viento que larga el ventilador, y estos hilitos de humo muestran claramente cómo la corriente de aire se tiene que adaptar al perfil del auto, ¿sí? Y lo que se ve si es que este auto tiene buenas condiciones en el sentido de que el aire se separa, se hace bien a un lado, lo esquiva el auto y por detrás no se forman torbellinos, no se forman remolinos. Mientras más suave sea el comportamiento del aire en el sentido de que estas líneas se mantengan por detrás del auto, mejor serán las condiciones de aerodinámica del auto, ¿sí? Menos resistencia ofrecerá el aire al avance del auto. ¿Entienden la idea? Esto es el famoso túnel de viento, lo deben haber oído muchas veces, ¿sí? Entonces, para estudiar el comportamiento del movimiento de los cuerpos respecto de los fluidos, una de las técnicas que se usan, en particular cuando el fluido es el aire, que es tan importante el aire en nuestra vida, ¿no es cierto? Y tenemos que mover aviones, barcos, globos aerostáticos, helicópteros, tenemos que moverlos a través del aire. Necesitamos estudiar cómo se portan los distintos vehículos que fabricamos, cómo se portan en contacto, cómo hace el aire cuando se mueve respecto de estos cuerpos, ¿sí? Aquí tenemos perfiles sacados mediante técnicas de fotografía con luz polarizada, donde se ponen distintos cuerpos de distintos perfiles en los túneles de viento para ver cómo hace el aire para moverse alrededor de los cuerpos con distintas formas, ¿no? En una esfera, un perfil
no sé qué forma tiene, de domo, y esto es un perfil alar, típico perfil alar. Lo que se está viendo en todo esto, tanto en esta foto del auto como en estas fotos de los perfiles estos, es que si el aire está viniendo de izquierda a derecha, ¿sí? Vemos que podemos imaginarnos al flujo de aire como dividido en capas, y cada hilito de humo es indicativo de una de esas capas, ¿no? Acá vemos varias capas, como que cada hilito de humo está contenido en una capa, y vemos cómo esas capas de aire se mantienen separadas por detrás del auto y acá por detrás de los cuerpos. Es decir, el aire se da maña para... las capas de aire se abren, lo rodean al cuerpo y se vuelven a juntar por detrás sin problema, sin problema. Aquí donde pareciera que la cosa se va a complicar, no, vemos que el aire se las rebusca para volver a normalizarse y a suficiente distancia hacia la derecha de este cuerpo, las capas de aire van a volver a estar todas paralelas, ¿sí? Lo mismo con respecto a esto. Eso tiene que ver en realidad, eso va a ser así siempre y cuando la relación entre el tamaño y la forma del cuerpo y la velocidad del aire cumplan ciertas condiciones. Si el tamaño, la forma y la velocidad del aire cumplen ciertas condiciones, se pueden obtener estas condiciones, donde el aire, antes y después del contacto con ese cuerpo, mantiene esta estructura de capas. Ahí se dice que el flujo de aire se está desplazando de forma laminar, justamente porque yo puedo imaginarme el aire como compuesto de capas o láminas superpuestas, ¿sí? Que se apartan del cuerpo y después se vuelven a acercar unas a otras y se mantiene la laminaridad, ¿sí? Entonces, si ahora pensamos que es el auto el que se está moviendo respecto del aire, decimos que el auto se está moviendo en un régimen laminar, es decir, se está moviendo en condiciones donde lo desplaza al aire de tal manera que por detrás el aire se reacomoda y queda como si el auto nunca hubiera pasado, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si es la esfera esta que se está moviendo en el aire, se está moviendo en tales condiciones que el aire se aparta cuando la esfera avanza y se vuelve a juntar por detrás, y cuando esta esfera pase, el aire va a quedar perfectamente ordenado y no va a quedar ningún rastro de que pasó esa esfera, ni pasó este domo, ni pasó este perfil alar. Cuando el régimen es laminar, una vez que pasó el cuerpo que se estaba moviendo por el fluido, no queda en el fluido ningún rastro de que pasó un cuerpo. Pero veamos qué pasa en realidad. Acá vemos una señorita con un vistoso peinado al comando de un vehículo, de un auto convertible, ¿no? ¿Cómo se imaginan que se va a mover el cabello de la señorita, este vistoso peinado? ¿Cómo se va a mover cuando la señorita arranque y entre a darle gas a su vistoso convertible? ¿Para dónde se va a ir el pelo de la señorita? Hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. Se le van a volar los rulitos a la señorita. Eso considera usted, ¿no es cierto? Y es lo más natural, porque si la señorita lo va a pisar al autito y lo va a poner 180, 240, se le va a querer volar la peluca, ¿no es cierto? Pero, miren lo que pasa. Y no está yendo marcha atrás. ¿Hacia dónde se le están yendo los rulitos a la señorita? Hacia adelante. ¿Y qué pasó? ¿Se equivocó y puso marcha atrás? ¿Y está yendo a 240 para atrás? No, está pasando esto. Está pasando... Se genera como un vacío delante de la cara de la chica. Mire, esto está pasando. El auto se está moviendo con un régimen que no es laminar. Es decir, las líneas del flujo de aire
no se vuelven a juntar detrás, sino que se forman torbellinos. Y aquí localmente hay corrientes de aire que van de atrás hacia adelante. Y eso es lo que le está volando los rulitos a la señorita. ¿Sí? Ella está sentada acá, entonces está sintiendo este vientito de atrás para adelante. Y eso es porque el auto no se está moviendo con régimen laminar a través del aire. La velocidad, la condición de velocidad y la forma del auto no permiten que las capas de aire se acomoden de nuevo ordenadamente por detrás y queden las capitas de aire como si el auto no hubiera pasado, ¿no? Este auto va a pasar y va a dejar remolinos atrás, y va a ir levantando tierra y hojas, y va a ser un lío por detrás porque va dejando remolinos. Entonces, esto es lo contrario del régimen laminar, ¿sí? Este auto, aunque no sea descapotable, para alguna velocidad va a empezar a pasar a régimen turbulento. O sea, va a haber un valor de velocidad a partir del cual ya las capas de aire no se van a volver a unir tranquilamente ahí atrás, se van a empezar a formar remolinos también. O sea que hay ciertas velocidades a partir de las cuales se sale de la laminaridad y se entra en un régimen de turbulencia, ¿sí? Entonces, régimen laminar y régimen turbulento son dos formas de movimiento de cuerpos a través de fluidos, ¿sí? Se puede lograr las condiciones para que un cuerpo se mueva a través de un fluido en condiciones laminares, entonces el cuerpo pasa por algún punto y en el fluido no queda la más mínima seña de que ha pasado ese cuerpo. Pero cuando el cuerpo no cumple las condiciones de laminaridad, cuando genera turbulencia, cuando el cuerpo pasa, queda una estela de remolinos por detrás. Y es lo que estamos habituados a ver. Cuando pasa una lancha por la superficie de un lago, ¿qué queda? Y queda la estela de espuma y quedan las olas, ¿sí o no? Y bueno, es porque la lancha no se mueve laminarmente sobre la superficie del agua, se mueve de manera turbulenta y deja remolinos y deja oleaje, ¿sí? Eso es. ¿Comprenden, jóvenes? Régimen laminar y régimen turbulento. Entonces, acá tenemos laminaridad. Aquí las capas de aire se apartan cuando el cuerpo avanza y por detrás se vuelven a unir de manera ordenada y cuando pasó el cuerpo no quedó rastro. En cambio, en estos dibujitos acá se ve, acá hay un régimen turbulento. El cuerpo, las condiciones en las que se está moviendo el cuerpo a través del fluido determinan que por detrás queden remolinos, ¿sí? Se formen remolinos. Aquí la forma y la velocidad del cuerpo son tan desfavorables que el régimen turbulento ya se forma a la mitad de la longitud del cuerpo. Ahí ya se está formando un régimen turbulento, ¿sí? E incluso con un perfil que tienda a favorecer la separación de las capas, como este, a cierta velocidad o bajo ciertas condiciones del fluido, igual puede formarse turbulencia por detrás, ¿sí? Esto es lo que se llama régimen laminar de movimiento del cuerpo a través de un fluido, y estos son regímenes turbulentos de cuerpos a través de fluidos. ¿Sí, jóvenes? Bueno, con los fluidos moviéndose a través de tuberías también puede pasar lo mismo. Cuando el fluido se mueve a través de un tubo, de manera que podemos imaginarnos a ese fluido moviéndose en capas una sobre otra, deslizándose suavemente, decimos que hay un flujo laminar. Esto es un tubo. Esto es un tubo por el que va viajando un fluido. En cambio, si no podemos imaginarlos separados en capas, sino que hay remolinos, hay lugares donde el flujo tiene una dirección y otros lugares, aquí en este pequeño pedacito, la corriente va en contra de la corriente principal. La corriente principal va de izquierda a derecha, pero aquí donde están estos remolinitos, aquí arriba, la corriente va de derecha a izquierda, ¿sí? Ahí donde hay remolinos, la corriente va en sentido contrario al flujo principal. Y eso ustedes lo ven en los ríos. Cuando van al río, a la orilla del río, y se ponen y miran las piedras, cuando el río va chocando con las piedras, en algunos lugares se forman remolinitos donde se ve claramente cómo el agua se mueve a contracorriente, ¿sí?
es porque los ríos se mueven con flujo turbulento, ¿sí? Esto es régimen laminar y esto es régimen turbulento de un fluido dentro de un tubo. Lo otro era un cuerpo moviéndose a través de un fluido, ¿sí? O sea que hay régimen laminar y turbulento para el caso de cuerpos moviéndose a través de fluido o para fluidos moviéndose a través de tuberías o de conductos o de canales, ¿sí? Bien. Otra cosa notable de los fluidos es esta característica de que algunos fluidos fluyen con mucha facilidad, es decir, escurren muy rápidamente. Es decir, si lo queremos agarrar, lo queremos retener en la mano a un fluido, se nos escapa y se desliza sobre nuestra mano y se va a mucha velocidad, ¿sí? Sobre cualquier superficie se escurre con mucha facilidad. Por ejemplo, el agüita. Estamos acostumbrados a que la agüita se escurra, aunque por ahí vemos que algunas gotitas se nos quedan pegadas, tenemos que usar toallas para secarnos o chorros de aire caliente, pero en general es porque nuestra piel tiene pelitos y tiene lugares donde las gotitas de agua se pueden adherir, ¿no es cierto? Pero el agua escurre con bastante facilidad en muchas superficies, sobre todo en superficies lisas. En cambio, ¿qué pasa con la miel? ¿Qué pasa con la miel? La miel es, como se dice en el más científico de los tucumanos, la miel es pegocha, ¿sí? Se pega. Acá para levantar miel de un frasquito se usa un palito con esta rosquita y la miel queda recontra pegada, ¿no es cierto? Y no escurre con facilidad. Para formarse esta gotita pasa un tiempito bastante considerable y es probable que esta gotita quede colgando ahí sin que se termine de cortar este hilito, ¿sí? No escurre con facilidad. ¿Cuál es la magnitud física o el concepto físico que define esta facilidad con que tiene un fluido de escurrir o de moverse, de desparramarse o de deslizarse sobre superficies? Es lo que se llama la viscosidad. La viscosidad. La miel es mucho más viscosa que el agua. La miel demora mucho en chorrear. Cuando uno quiere vaciar una botella de miel, se puede pasar horas hasta que se vacíe la botella de miel, ¿no es cierto? Es porque tiene alta viscosidad. En cambio, el agua escurre con mucha facilidad y hay sustancias líquidas que escurren más fácilmente que el agua, que son menos viscosas que el agua. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la viscosidad? Lo que intuitivamente acá entendemos como la dificultad para fluir, ¿no es cierto? La viscosidad es la dificultad que tiene un fluido para fluir. ¿Qué tanto nos puede costar hacer pasar un fluido a través de un orificio o de un tubo, o derramar un vaso de fluido en otro? Vaciar un litro de miel en un tarro nos puede llevar una media hora o más, ¿sí? Entonces eso nos da una idea de la viscosidad. ¿Cuál es el origen de esta característica de los fluidos que se llama viscosidad? ¿Y en qué perturba a los fluidos? Bueno, imaginemos aquí un canal por el que está circulando un fluido que tiene viscosidad. ¿Qué quiere decir que tiene viscosidad? Que hay interacción entre las moléculas del fluido y las paredes del recipiente y entre las moléculas del fluido entre sí, de manera que, por ejemplo, si yo me lo imagino al fluido descompuesto así en capas, la capa que está inmediatamente pegada al fondo del canal está quieta, la capa que está por encima desliza sobre la primera, la tercera desliza sobre la segunda a un poquito mayor de velocidad, la cuarta desliza sobre la tercera a un poquito mayor de velocidad y así sucesivamente. Entonces hay un perfil de velocidades porque hay fuerzas de fricción entre ellas, ¿sí? Y es porque la capa inferior está adherida, la capa superior, la capa por encima desliza, pero con cierta fuerza de fricción entre una y otra. Es decir, si imaginamos el fluido así, descompuesto en capitas, ¿no? Donde unas deslizan por encima de las otras, pero hay una fuerza cortante entre una capa y otra, ¿sí?
ahí hay lo que se llama viscosidad. Hay una fuerza, la fuerza esa que aparece entre dos capas que se deslizan una respecto de la otra, esa fuerza es la fuerza viscosa, ¿sí? Que es una medida de la interacción entre las moléculas de ese fluido. Esa fuerza viscosa va a ser tanto mayor cuanto mayor sea el cambio de velocidad en sentido vertical. Es decir, si cada capita se desliza sobre la anterior a una velocidad cada vez mayor y la variación de velocidad con la altura es muy grande, quiere decir que la fuerza viscosa es muy grande, ¿sí? Y mientras mayor sea la superficie de líquido que yo considere, tanto mayor será la fuerza viscosa. Entonces esa fuerza viscosa va a ser proporcional a la variación vertical de la velocidad, o sea, a este perfil de velocidades. Si esta variación de vertical es muy grande es porque la fuerza viscosa es muy grande, y esa fuerza es por unidad de área, o sea que mientras más grande sea el área considerada, más grande va a ser la fuerza viscosa, ¿sí? Bueno, esto es una relación de proporcionalidad. Ah, ven, acá está la capa inferior, la que está en contacto con el fondo del canal, tiene velocidad cero. Y la capa superior es la que se mueve a la más alta velocidad. Y entre la capa inferior, que está a velocidad cero, y la capa superior, hay un crecimiento continuo de la velocidad. Hay lo que se llama un gradiente de velocidad. Esta variación vertical de la velocidad, o la relación entre el cambio de velocidad por cambio de profundidad en el canal, es lo que se llama el gradiente de velocidad, ¿sí? Mientras más grande sea el gradiente de velocidad, más grande es la fuerza viscosa. Para convertir esta relación de proporcionalidad a igualdad, hay que poner un coeficiente de proporcionalidad. Esto convierte en igualdad, esto nos dice que la fuerza viscosa que tiene este fluido es igual a esta constante por el gradiente de velocidad y por el área de contacto, o el área que me interesa, el área que está involucrada en el fenómeno que estoy estudiando. Esa constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad del fluido. Esta es una característica del fluido. Esta es la letra griega eta. La letra griega eta se usa para indicar coeficiente de viscosidad de los distintos líquidos, ¿sí? En el sistema internacional, el coeficiente de viscosidad tiene que tener unidades como para que del lado derecho, del lado izquierdo yo tenga Newton en la unidad de fuerza del sistema internacional. Del lado izquierdo tengo que tener Newton, ¿no? ¿Dije bien? Del lado izquierdo tengo que tener Newton. Mientras que del lado derecho acá tengo metros sobre segundo sobre metro por metro cuadrado. Entonces tengo que hacer tengo que ponerle a eta las unidades para que se cancele todo acá y me quede en Newton. Y eso hace que en el sistema internacional el coeficiente de viscosidad se mida en Newton por segundo sobre metro cuadrado. Estas son las unidades de viscosidad en el sistema internacional. Bueno, esa es la fuerza viscosa. Ahora, está bien, la fuerza viscosa la estoy viendo en relación al movimiento de un fluido en un canal, ¿no es cierto? Pero yo necesito saber qué pasa con la fuerza viscosa cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido. Bueno, vamos a ver el caso, ¿sí? Habíamos dicho que cuando un cuerpo se mueve en un fluido, se puede mover con régimen laminar o régimen turbulento, o cuando un fluido se mueve a través de un tubo, se puede mover en régimen laminar o régimen turbulento. ¿De qué depende que el régimen sea laminar o turbulento? Vamos a pensarlo aquí en el caso de un fluido que se mueve por un tubo. Consideremos por ejemplo, un flujo laminar no sería cuando todas las partículas se mueven con misma dirección y sentido. ¿Cómo? Cuando el flujo laminar, digamos, cuando todas las partículas que conforman el fluido se mueven en la misma dirección y sentido. Claro, se mueve en la misma dirección y sentido, pero no necesariamente toda la misma velocidad. Ese es el tema.
aquí, por ejemplo, si este tubo fuera de sección cilíndrica, yo tendría una capa en forma de tubo que se mueve con cierta velocidad. Por dentro de esa hay otra capa en forma de tubo que se mueve a una velocidad un poco mayor. Por dentro de esa otra capa en forma de tubo que se mueve a una velocidad un poco mayor. Y al fin un filamento central que se mueve a la máxima velocidad. Entonces todo se mueve en la misma dirección, pero algunas partes del fluido se mueven a mayor velocidad que otras. Lo interesante es que no se forman remolinos, o sea que aunque haya perfil de velocidad, aunque haya viscosidad en el fluido, no hay turbulencia. El régimen se puede mantener de manera laminar. Vamos a ver qué determina que de golpe de este movimiento tranquilo, laminar, se pase a este. Porque ¿qué problema hay? En este caso yo tengo pérdida de la energía cinética del fluido por la producción de los remolinos. Hay pérdida de energía cinética acá que en los remolinos producen fricción interna y se produce calor. Y si mi interés es bombear este fluido desde un punto a otro, si el régimen es laminar, lo voy a bombear al fluido de un lugar a otro con el gasto mínimo de energía. Pero si al bombear el fluido de un lugar al otro, dentro de la cañería se me forman remolinos, parte de la energía que estoy invirtiendo en bombear se va a perder por la formación de remolinos y por la generación de calor al cohete por fricción interna, y entonces el bombeo va a ser menos eficiente, ¿sí? Eso puede ser parte del interés tecnológico de estudiar cuándo un régimen puede pasar de laminar a turbulento dentro de una cañería, ¿sí? Bueno, veamos cómo se puede cuantificar cuándo un régimen puede ser laminar o turbulento, por lo menos para el caso de un fluido moviéndose dentro de un tubo. Consideremos un cubito de fluido suficientemente chiquito, un cubito de lado L, ¿sí? Acá lo tengo acá, el cubito del lado L se está moviendo con una velocidad V acá en el fluido. Acá lo tengo puesto aparte. Si ese cubito tiene el lado L, tiene volumen L cubo, ¿no es cierto? Y si multiplico el volumen por la densidad, tengo la masa. Y si calculo un medio de la masa por la velocidad cuadrado, eso me da la energía cinética. Esto que tengo acá, jóvenes, es la energía cinética que asociada a este cubito que se está moviendo en el flujo, ¿sí? Es un cubito de fluido, las superficies son imaginarias, ¿sí? Bueno, la fuerza viscosa, dijimos que era el coeficiente de viscosidad por la variación vertical de la velocidad o gradiente vertical de velocidad y por el área, ¿sí? Si suponemos que el cubito está justo, la cara inferior del cubito está en contacto con el tubo, dijimos que la primera capa, la que está en contacto con el tubo, tiene velocidad cero, y la capa de arriba se mueve a velocidad v, entonces el gradiente de velocidad es directamente v sobre l, es v, la altura v la velocidad v sobre la altura l del cubito, ese es el gradiente de velocidad, ¿sí? Entonces la fuerza va a valer eta por v sobre l, y como la superficie de la cara superior del cubito es L cuadrado, el área vale L cuadrado. Entonces acá se va a cancelar L cuadrado con L. El trabajo que va a realizar la fuerza esta viscosa al moverse una distancia L, o sea, al avanzar una distancia igual a su lado, va a ser igual a esta fuerza por la longitud L. Entonces, este sería el trabajo realizado cada vez que el cubito este se desplaza una cantidad equivalente a su propio tamaño con velocidad v. Este sería el trabajo. Esta es la energía cinética y este es el trabajo de la fuerza viscosa. La relación entre estas dos, entre la energía cinética que tiene el fluido y el trabajo que realiza la fuerza viscosa, es lo que determina si el flujo va a ser laminar o turbulento.
Cuando la energía cinética es mucho mayor que el trabajo de las fuerzas viscosas, hay energía suficiente como para que el efecto de las fuerzas viscosas sea despreciable. Es decir, las fuerzas viscosas son ínfimas en relación a la energía cinética que tiene el fluido. Entonces, si la energía cinética es mucho mayor que el trabajo de las fuerzas viscosas, el régimen tiende a ser laminar, porque predomina la fuerza, la energía cinética, y las fuerzas viscosas no hacen trabajo suficiente como para desordenar el flujo. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando la energía cinética sea mucho mayor que el trabajo de las fuerzas viscosas, se obtiene régimen laminar. Ahora, fíjense, hay varios factores que se pueden cancelar entre estas dos igualdades, en esta desigualdad, ¿no es cierto?, en ambos miembros. Entonces, cancelando todo lo que hay que cancelar y sacándolo al número 2 porque no significa nada, si esta cantidad, ρ por B sobre L, por B por L sobre eta, es mucho mayor que 1, es lo que surge de esta desigualdad, ¿sí? Es mucho mayor que 1, el régimen muy probablemente sea laminar, porque esto se da cuando la energía cinética es mucho mayor que el trabajo de las fuerzas viscosas. Esta cantidad adimensional, densidad por velocidad, por un tamaño característico, ya vamos a ver que acá es el lado del cubito, pero ya vamos a ver que este tamaño característico puede ser otro según el problema. Y dividido el coeficiente de viscosidad, esto determina si el régimen laminar es laminar o turbulento. Esta cantidad dimensional se llama número de Reynolds del flujo. Entonces, R, el número de Reynolds, es la densidad del fluido por la velocidad, por alguna dimensión característica. En el caso del movimiento del fluido dentro de un tubo, este L va a ser el diámetro del tubo, ¿sí? Dividido eta, eso me da el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es muy grande, el régimen es laminar. ¿Y qué es muy grande? Bueno, eso depende de cada fluido. Un ejemplo que dan la mayoría de los libros es que para el agua, para que por un tubo de diámetro L, para que un tubo de diámetro L se mueva con régimen laminar, el número de Reynolds tiene que ser superior a 1600. O sea que tiene que ser muy grande, ¿sí? Superior a 1600. Eso es lo que nos va a dar los órdenes de magnitud de velocidad de la que se puede mover el agua, porque yo a la densidad del agua ya la conozco. Y si tengo el diámetro del tubo y tengo el coeficiente de viscosidad del agua, lo que me va a condicionar la laminaridad del flujo va a ser la velocidad. Entonces yo tengo que hacer que el agua se mueva por las tuberías a velocidades tales que el número de Reynolds sea mayor a 1600. De esa manera, el flujo de agua será laminar. Y bueno, para el petróleo será otra, para el aceite comestible será otra, para la pintura será otra, para el alcohol será otra. Entonces, las distintas plantas industriales donde están las cañerías que llevan el jugo de caña de azúcar, el concentrado de jugo de naranja, el aceite el aceite de girasol, el aceite de soja, para que el flujo de esos fluidos a través de los caños sea laminar, tiene que cumplir con que esta cantidad adimensional, llamada número de Reynolds, sea muy grande. Hay tablas de números de Reynolds para cada tipo de fluido, y está estudiado bajo qué condiciones los distintos fluidos van a tener regímenes laminares o regímenes turbulentos. Y es muy importante que se controle, ¿sí? Bueno, después de toda esta larga perorata, profesor, nosotros queríamos estudiar cómo es el tema del movimiento de un cuerpo a través de un fluido. Yo quiero saber por qué el granizo no cae a 1330 kilómetros por hora, ¿sí? Eso es lo que queríamos saber, profesor. Pare un poco. Bueno, tienen razón. Volvamos a nuestro problema original. Nuestro problema original era saber por qué el granizo no cae a 1330 kilómetros por hora, desde 7 kilómetros de altura. Bueno, para eso les muestro lo que forma parte de la consigna de la guía.
No. La guía nos decía que estudiemos el movimiento de una esfera de metal a través de detergente concentrado y tratemos de determinar qué tipo de movimiento tiene ese cuerpito esférico moviéndose dentro de un fluido, ¿sí? Detergente concentrado, ¿sí? Bueno, y para eso disponemos, disponemos de esta filmación. Ahí va la esferita, ¿la ven? Ahí va la esferita de metal cayendo dentro de la probeta llena de detergente concentrado. No sé por qué me salió apaisado el video. Si ustedes lo ven en el aula virtual, lo van a ver bien vertical. Molesta menos. ¿La ven a la bolillita cayendo en el detergente? Sí, profesor. Bien. No. Ahí está. Ahí está la bolillita cayendo en una probeta que está graduada en centímetros cúbicos, ¿no? Y va cayendo la bolillita. Bueno, el desafío es que tratemos de ver qué tipo de movimiento desarrolla la bolillita dentro de ese tubo. Y quizá ahí esté la clave de por qué el granizo no llega, cayendo de 7 kilómetros de altura, no llega a la Tierra a 1300 y pico de kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, tienen el video, tienen además esta foto que nos permite relacionar las divisiones que tiene la probeta, que están hechas para medir volumen en centímetros cúbicos, pero son divisiones regulares, ¿no es cierto? Son divisiones equiespaciadas. Entonces yo con una reglita graduada de milímetros puedo hacer una recalibración de esta escala. Yo podré recalibrar la escala de la probeta para medir alturas en centímetros, ¿o no? ¿Puedo o no puedo? O sea, ¿podrán o no podrán ustedes hacerlo? Sí. Sí, la respuesta es sí. Bueno, fíjense, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, acá tengo esta marca que corresponde a 210, está en el 0. Y esta marca que corresponde al 250, dándole un poquito de paralaje, está en los 46 milímetros. ¿Sí? Entonces pueden hacer una relación lineal entre la cantidad de divisiones que hay acá, entre la marca 210 y la marca 250, ¿cuántas subdivisiones de estas hay? Bueno, acá hay 5, 10, 15, 20. O sea que 20 divisiones de la escala de la probeta corresponden a 46 milímetros. Y de ahí pueden sacar la relación de cuánto vale cada división de la probeta. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y eso para qué? ¿Cómo podemos estudiar este movimiento? ¿Cómo podemos decir qué tipo de movimiento está haciendo esta pelotita, esta bolillita de metal dentro del detergente? ¿Qué tendríamos que hacer para saber qué tipo de movimiento está efectuando la bolillita dentro del detergente? Medir el tiempo que tarda en realizar determinados tramos para ver si tiene una aceleración o si es un movimiento no acelerado. Muy bien, me gustó. ¿Han comprendido la idea que acaba de enunciarnos nuestro compañero? Está muy bueno, ¿no es cierto? Yo puedo considerar tramos de longitudes elegidas por mí, ¿sí? E ir mirando en el video cuánto le toma a la bolillita recorrer esos tramos. O sea, la puedo imaginar a la probetita subdividida en tramos de iguales longitudes, ¿sí? Y medir la velocidad promedio en cada uno de esos tramos, porque si conozco la altura, la voy a mirar en la foto, si conozco la altura que hay entre dos marcas y mido el tiempo que tarda la bolillita entre pasar estas dos marcas, la relación entre la altura y el tiempo me va a dar la velocidad media
con la que la bolillita recorrió este tramo. Mientras más chiquitito sea el tramo que yo considere, más va a tender la velocidad media a la velocidad instantánea. Pero no vamos a poder medir la velocidad instantánea, ¿no es cierto? Midamos velocidades medias en distintos intervalos. Y vamos viendo cómo cambia la velocidad media a medida que la bolillita va cayendo en el tubo con detergente. Y veamos lo que dijo nuestro compañero, si es que esa velocidad media se mantiene constante o si hay algún tipo de aceleración. O sea, si la velocidad media va cambiando a lo largo de los tramos, quiere decir que hay algún tipo de aceleración. Y si hay algún tipo de aceleración, hay algún tipo de fuerza que tendrá que ver con alguna de las fuerzas que acabamos de describir en todo el tratamiento anterior, ¿no es cierto? ¿Comprenden la idea, jóvenes? Bueno, no se desesperen porque para esto también tenemos la semana que viene. Lo que yo quería era ya dejarles planteada cuál es la idea, como para que ustedes ya empiecen a jugar con esto, ya empiecen a mirarlo al video y se empiecen a imaginar cómo pueden hacer para ir sacando los datos de las velocidades medias en los distintos tramos e ir viendo. Y de ahí tratar de describir qué movimiento está realizando la bolillita en el detergente. ¿Sí? Como dato adicional está esta foto también en el aula virtual, donde ahí está esa bolillita que viajó por el detergente y ahí tienen la lectura en el tornillo micrométrico, para que ustedes recuerden esos viejos buenos tiempos en los que medían con tornillo micrométrico y eso era lo más difícil que se podían imaginar en el mundo, ¿no? Y ahora van a decir qué fácil era lo difícil, ¿no? Bueno, de ahí van a poder medir cuánto mide la bolillita. Si es que sirve para algo, que sepan cuánto mide la bolillita, ¿sí? Lo que no nos dijeron, aunque espero que sí esté en el aula virtual, es cuál es la masa de la bolillita. Y si falta la masa de la bolillita, ya reclamaremos. Bueno, queridos jóvenes, con esto llegamos a la diapositiva que más nos gusta. Ya estamos sobre la hora. Les agradezco infinitamente la paciencia. Y no se me vayan que quiero hacer una fotito de asistencia. Uy. Ahí está. Entonces ahora detengo la grabación y formalmente pregunto si es que hay alguna pregunta. Yo supongo que tienen